Suspenden clases en escuelas públicas y privadas en 5 delegaciones de la Ciudad de México por el frío. Donald Trump afirma que las fronteras abiertas promueven la proliferación de drogas. Reitera la construcción del muro. Durante décadas, las fronteras abiertas han permitido que las drogas y las pandillas entren en nuestras comunidades más vulnerables. México no negociará el Telecán a cambio de agentes armados en vuelos. Esto dice el canciller Luis Videgaray. El gobierno federal enviará 5,000 policías federales a Los Cabos, Cancún, Colima, Tecomán y Manzanillo. Más de 500 años de prisión para los responsables del secuestro y muerte de 13 jóvenes en el Bar Haven de la Ciudad de México. La economía crece 2.3% en 2017, según el INEGI. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, asegura que no se puede negociar la justicia para obtener votos. La democracia es un asunto de votos y la justicia es un asunto de pruebas. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, hizo una propuesta para fortalecer el aprendizaje entre estudiantes de 15 y 16 años. Propiamente de entrenamiento, de capacitación, pero otro también de motivación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Hoy, pues ya el último día de enero. En este momento la temperatura 4 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, que ya pudiste contemplar la luna. Así es, Pati, es un placer saludarte. Muy buenos días. Así estuvimos esperando 156 años para poder observar nuevamente un fenómeno natural de estas características, la famosa superluna azul. Allá se encuentra nuestro compañero Omar Vera, le tendremos esta información, imágenes exclusivas, una entrevista, en fin, todo esto que ha caracterizado pues a la belleza humana, la belleza de nuestro universo. Muy buenos días, saludo con mucho gusto también a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas, nos permite comunicarnos también con ustedes. Son las 6:32 y vamos a ver cómo se ve la luna precisamente para iniciar noticiero. Ahí está, Pati, estos son imágenes en vivo. Así se encuentra esta superluna, es una luna que refleja la luz roja del sol. Hace 152 años que no se veía. El registro que se tiene, algo parecido, el registro que se tiene es el 31 de marzo de 1866. Sí, y por desgracia para los habitantes de aquí de la capital del país, por lo pronto, pues no se puede apreciar con magnitud este fenómeno que tú bien dices, ocurre por lo menos 150 años. La situación del clima hace que no podamos apreciar. Ahí está parte de esta superluna. Se ve poco, pero bueno, ahí está. Seguramente en algunos otros puntos del país o otros puntos de Norteamérica se puede apreciar con magnitud este impresionante fenómeno. Así es, el eclipse total alcanzará su máximo apogeo alrededor de las 13:29 de este miércoles, y los mejores lugares, como ya decías, Pati, para observarlo, en la madrugada del oeste de Estados Unidos, en las islas del Pacífico y al anochecer en Asia Oriental y Occidental. Así que bueno, pues mantendremos imágenes a lo largo de este noticiero para que usted lo disfrute si no quiere salir de casa. Pues sí. Y es que la Secretaría de Educación Pública informó que debido al frío, hoy no hay clases en nivel básico en todas las escuelas, tanto privadas como públicas. Esto lo dio a conocer ayer. Explicó que en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México se acordó la suspensión de las actividades en las demarcaciones. Tome usted nota: Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Dijo que se va a valorar si también se suspende en el turno vespertino, por lo que pidió por lo pronto a los padres y a las madres de familia estar al pendiente de las indicaciones que den las autoridades educativas a fin de no poner en riesgo la salud de los niños y los jóvenes estudiantes. Así es, Pati, estaremos muy al pendientes. También ustedes deben de estarlo, sobre todo por redes sociales, lo que informe la Secretaría de Educación Pública para informar sobre esta opción del turno vespertino, pero también para
mañana, ya que los fríos continuarán al menos hasta el próximo sábado. Y precisamente con motivo del Frente Frío número 25, el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante las primeras horas de este día continuarán las bajas temperaturas. En la Ciudad de México se pronostica un clima que va de 0 a 5 grados Celsius centígrados y la caída de aguanieve en las partes altas de la capital, principalmente en estas delegaciones donde se suspendieron clases. En los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, aumentará la intensidad de las lluvias. En otros asuntos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su primer discurso del Estado, así le llaman en los Estados Unidos, ante el Congreso. Durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos ha avanzado con una visión clara, que el país sea grande otra vez. Ha pasado menos de un año desde que estuve en este podio. Cada día entonces hemos ido avanzando con una visión clara y una misión justa, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande para todos los estadounidenses. Trump hizo un recordatorio a los daños que provocaron los fenómenos naturales que se registraron el año pasado y reconoció a los cuerpos de rescate que ayudaron a salvar vidas. Posteriormente enlistó los logros obtenidos durante su administración, resultando los mayores recortes de impuestos y reformas en la historia de esa nación. También destacó la creación de 2.4 millones de empleos e indicó que el desempleo entre la comunidad afroamericana se encuentra en sus niveles más bajos. Sobre el comercio, expresó que se acabó la hora de rendirse ante los socios comerciales y aseguró que los acuerdos futuros serán justos. Estados Unidos también ha pasado la página en décadas de acuerdos comerciales injustos que sacrificaron nuestra prosperidad. El mandatario anunció un plan de inversiones por valor de 1.5 mil millones de dólares para renovar la infraestructura en el país, en especial la dedicada al sector de transportes. En su siguiente punto, dijo que las fronteras abiertas promovieron la llegada de drogas y armas, que acabaron con muchas vidas inocentes. Insistió que el muro previsto en la frontera con México cierra las lagunas explotadas por criminales y terroristas para ingresar a Estados Unidos. El presidente Trump aseguró que su deber es defender antes que nada a los estadounidenses, porque ellos también son soñadores. Durante décadas, las fronteras abiertas han permitido que las drogas y las pandillas entren en nuestras comunidades más vulnerables. Lo más trágico es que han causado la pérdida de muchas vidas inocentes. Mi deber es defender a los estadounidenses para proteger su seguridad, sus familias, sus comunidades y su derecho al sueño americano, porque los estadounidenses también son soñadores. Posteriormente, anunció los 4 pilares de la propuesta migratoria que presentó ante el Congreso, los cuales son: otorgar la ciudadanía en un periodo de 12 años a 1.8 millones de Dreamers que cumplan con requisitos de educación y trabajo. Garantizar la seguridad de la frontera con la creación de un muro y la contratación de más agentes. El tercer punto es buscar un sistema migratorio basado en méritos. Y el cuarto, proteger a la familia nuclear al terminar con la migración en cadena. Es hora de reformar estas obsoletas reglas de inmigración y finalmente llevar nuestro sistema de inmigración al siglo XXI. Estos 4 pilares representan un compromiso intermedio y uno que creará un sistema de inmigración seguro, moderno y legal. En otros temas, Trump destacó la amenaza que supone para Estados Unidos los grupos terroristas y rivales como China, Rusia y Corea del Norte, por lo que solicitó la financiación del ejército, la reconstrucción y la modernización del arsenal nuclear. Para concluir su discurso, el presidente Trump pidió a los legisladores no olvidar que es la gente la que hace a América grande. Con información de Miguel Guzmán, México al Día. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reiteró que la renegociación del Telecán avanza. Dijo que de los 28 capítulos, 3 en materia de competencia, pymes y anticorrupción ya están cerrados. Del resto, señaló que hay un avance de entre el 60 o 70%. Creo yo que la próxima ronda será altamente relevante e insisto, esta negociación puede terminar a partir de la ronda México y puede ser tan rápido como fines de febrero, principios de marzo, o puede tener la posibilidad de que cruce la elección
y nos lleve a un acuerdo en el mes de julio. O sea, yo no descarto nada en las próximas semanas. El canciller Luis Videgaray advirtió que pase lo que pase con la renegociación del Telecán, México está preparado para cualquier escenario. Reconoció que al terminar la sexta ronda de renegociaciones hay cierta incertidumbre. Como todo proceso de negociación en marcha, por supuesto que hay incertidumbre. Hay incertidumbre respecto a los tiempos de la negociación e incluso respecto a la negociación misma. Los mexicanos debemos enfrentar este proceso con la tranquilidad de que pase lo que pase, México es una nación fuerte, México es una nación que es más grande que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte o con cualquier región del mundo. Dijo que México es uno de los países con más acceso a otros mercados. Confirmó que Estados Unidos negocia la presencia de agentes armados de Estados Unidos en vuelos comerciales transfronterizos. Sin embargo, dijo que es una propuesta que se está analizando y que no se va a negociar a cambio del Telecán. También abordó el tema de la migración y explicó que en caso de que Estados Unidos decidiera repatriar a México a los Dreamers, el afectado sería Estados Unidos. Quien pierde eso es Estados Unidos. Quien estaría perdiendo talento, quien estaría perdiendo a una parte notable de su fuerza de trabajo serían ellos. Si nos regresan a los DACAs, está muy claro, México gana, Estados Unidos pierde. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, dijo que el crecimiento de 2.3% en la economía de México durante 2017 respecto a 2016 y que reportó el INEGI es muestra de que el país tiene una expansión sólida. Consideró que este año el crecimiento podría ser incluso mayor. El hecho de que esta cifra esté sólidamente por arriba del 2%, pues nos da aliento. Y las perspectivas para el 2018 también son de este orden, de hecho un poquito más altas. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, informó que se tiene previsto el envío de más de 5,000 elementos de la Policía Federal a ciudades clave o ciudades con alta violencia para reforzar precisamente la seguridad. Se trata de una estrategia que efectivamente busca reducir la violencia y la delincuencia. Dijo que en una primera etapa los elementos serán enviados a Los Cabos, en Baja California Sur, a Cancún, así como a Colima, Tecomán y Manzanillo, en Colima. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, explicó los objetivos de este despliegue federal. Tiene como objetivo estar en zonas urbanas fundamentalmente, en puntos muy conflictivos del país de alto nivel de violencia, donde se llevan las órdenes de aprehensión que PGR tiene pendientes de ejecutar en el orden federal y con coordinación con las autoridades locales, puntos específicos que se tienen que atender para disminuir en un corto plazo estos niveles. Estaremos dando informes permanentes del resultado. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ha cumplido con el compromiso y con el plan sexenal que se trazó. El gobierno de la República en esta recta final de la administración seguirá trabajando a tambor batiente. Ayer, y fue público, me reuní con todo el gabinete de este gobierno, y los convoqué y les instruí, les di indicaciones para que aceleraran el paso, sobre todo en la concreción de los compromisos que firmé ante los mexicanos. El presidente inauguró el Hospital General de Acapulco y entregó el proyecto de saneamiento de las zonas marginadas del Valle de la Sabana. Ahí recordó la meta de los 16 compromisos firmados. Para que siguiéramos trabajando de manera bien comprometida en lo que es la implementación de las reformas estructurales, que sé que para muchos a veces pasan desapercibidas o no terminan de entender el impacto que ha tenido. Dijo que se olvida que, por ejemplo, con la reforma de telecomunicaciones se terminó la larga distancia, bajaron los costos en telefonía celular y se extendió la conectividad y los servicios de Internet. Con la reforma energética se han comprometido inversiones por miles de millones de pesos y este año se va a llegar a 4 millones de empleos creados con todas las reformas. Que en el ámbito educativo se nos olvida lo difícil que fue procesarla y que está avanzando notablemente. Casi 700,000 maestros se han sometido a evaluaciones o han participado
para poder incorporarse al sistema educativo por obtener una primera plaza a través de sus méritos y de sus conocimientos. Por otro lado, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, afirmó que la Estrategia Nacional de Inclusión ha dado resultados y reflejo de ello es que todas las carencias que afectan a la población más vulnerable del país se han reducido. De acuerdo con la medición independiente que hace el Coneval, en lo que va de la presente administración, 5 millones de personas dejaron de vivir en pobreza y 2.2 millones de mexicanos dejaron la pobreza extrema. Informó que el rezago educativo pasó de casi 33% al inicio de esta administración. Por su parte, Eviel Pérez, secretario de Desarrollo Social, informó que el próximo 1 de febrero se firmará junto con la FEPADE, la Función Pública y con estados y municipios el convenio de blindaje electoral. El blindaje pretende que las elecciones se realicen, primero que nada, con absoluta transparencia, equidad y que los programas sociales no alteren de ninguna manera el proceso. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo un llamado a los mexicanos para razonar su voto en los próximos comicios. Dijo que no se puede negociar la justicia para obtener votos. La democracia es un asunto de votos y la justicia es un asunto de pruebas. No dejemos, más en esta trinchera, que alguien trate de confundirlos, de pretender ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos. No daña a solamente un partido, un gobierno, daña al país y daña su historia. Y ojo, esto es muy importante que tenga en consideración. Hoy es el último día para actualizar datos de su credencial para votar y pueda participar en los comicios del próximo 1 de julio. Para realizar este trámite se deberá acudir al módulo más cercano del INE con una identificación, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, todos en originales. Aquellos ciudadanos que ya realizaron este trámite en 2017 tienen hasta el 2 de abril para recoger su plástico, su credencial. Para las personas que requieran una reposición de su credencial sin cambio de datos, tienen de plazo para solicitarla hasta el próximo 20 de junio. Vamos a hacer una pausa, regresamos con toda la información, cómo van las precampañas. Ricardo Anaya, precandidato del PAN y de la Coalición por México al Frente, se reunió con simpatizantes en Mazatlán, Sinaloa. Reiteró que de llegar a la presidencia va a recuperar la paz, se invertirá en la educación y capacitación de jóvenes, pero además facilitará el crédito. La gran palanca del desarrollo es la educación. Educación, educación y educación, especialmente para los más jóvenes. Tercero, facilidades administrativas, acceso al crédito. En el caso específico de Sinaloa, vamos a respetar la vocación y a impulsar la vocación de cada región. Aseguró que se requiere una reforma integral para garantizar que quien ocupe la Fiscalía Federal y las especiales sean candidatos competentes, autónomos, independientes, sin distingo partidista. Hoy Ricardo Anaya va a asistir a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Después tendrá un encuentro con simpatizantes en el Deportivo Plateros. Y de gira por Sinaloa, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que aumentará el sueldo a todos los trabajadores, pensionados y a los discapacitados. Les anunció una pensión también. Además, reiteró que entregará becas a todos los estudiantes. Durante una asamblea informativa en Culiacán, prometió a sus simpatizantes terminar con las pensiones millonarias a expresidentes. Los 5 millones de pesos mensuales de pensión que quiero que se convierta en realidad es que el mexicano pueda trabajar donde nació
donde están sus familias, donde están sus costumbres, donde está su cultura. Y el que se quiera ir, que se vaya por gusto, no por necesidad. Hoy Andrés Manuel López Obrador estará en Baja California Sur, donde visitará La Paz, y más tarde estará en Hermosillo, en Sonora. Y el precandidato del PRI, José Antonio Meade, y Miquel Arriola, precandidato al gobierno de la Ciudad de México, recorrieron en automóvil desde La Condesa hasta Santa Fe para saber pues cuánto tiempo se gasta en transitar en ese punto del país. Meade destacó el pacto que Miquel Arriola, en el que se comprometen a construir nuevas líneas del metro, tren suburbano, así como la edificación de un nuevo circuito exterior para sacar el transporte pesado. Dijo que con ello las personas se podrían ahorrar al menos 1 hora al día. Pensar qué podríamos hacer con esa hora adicional todos los días para todos quienes aquí vivimos sería una diferencia enorme en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra vecindad, en lo que podemos hacer en términos de emprender y en términos de aprovechar lo que la ciudad ofrece. Hoy José Antonio Meade visitará las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista negra en la que se incluye a 96 oligarcas y 114 altos funcionarios rusos. Aunque esto no implica una sanción económica o diplomática, sí los pone en la mira para recibirlas, además de que aumenta la presión de Washington por la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. Pero esto definitivamente no es un acto amistoso. Esto complica las relaciones ruso-estadounidenses, que ya son complicadas. Además, perjudican las relaciones internacionales en general. Al respecto, el presidente también Putin declaró que esta lista negra perjudica directamente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Dijo que su gobierno estaba decidido a dar una respuesta seria. En España, el Parlamento catalán suspendió la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la región autonómica, la catalana, Barcelona. Sin embargo, el líder del Parlamento, Roger Torrent, aseguró que los planes para que Puigdemont recupere la presidencia de la Generalitat continúan en pie. Asimismo, el líder independentista defendió su candidatura a la presidencia de Cataluña. Los 68 diputados independentistas que estaban dispuestos a investirme como presidente son la mayor garantía democrática para la salvación del Pleno. Y no hay otro candidato posible ni otra combinación aritmética posible. Lamentablemente, el Pleno no se ha celebrado. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió ante el Tribunal Supremo de Justicia que se impidiera su arresto por corrupción mientras agota sus apelaciones. Después, el juez Humberto Martins rechazó la petición y dijo que no había una amenaza inmediata para el arresto. Esta solicitud ya había sido emitida ante el panel de 3 jueces, quienes por el contrario tuvieron un fallo de forma unánime en el aumento de 9 años y medio a 12 años y 1 mes de prisión por los cargos que enfrenta Lula. El Papa Francisco decidió enviar un emisario a Chile para investigar las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales por parte del obispo Juan Barros, al que le dio su total apoyo en una reciente visita al país sudamericano. El enviado será el arzobispo maltés Charles Cicluna, conocido por su política de tolerancia cero en contra de la pederastía. Este religioso fue el encargado de investigar en México las acusaciones en contra de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Y bueno, esta historia hay que tomarla muy en cuenta. En Reino Unido, una joven estudiante que viajaba en tren fue sorprendida por un pasajero. La chica platicaba por teléfono con su madre sobre la difícil situación económica, por lo que atravesaba. Al terminar la llamada, la joven se durmió y al despertar encontró en su regazo una servilleta que envolvía 100 libras, algo así como 2.600 pesos. Bueno, la estudiante publicó estas historias que francamente ya pues casi no ocurren. Vamos a nuestro primer resumen. Esta mañana de miércoles suspenden clases por el fuerte frío en las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan en la Ciudad de México.
El presidente Donald Trump afirma que las fronteras abiertas promueven la proliferación de drogas e insiste en la construcción de un muro fronterizo. El presidente Enrique Peña Nieto resalta la importancia para México en las reformas de telecomunicaciones y energética. El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que una de sus prioridades será la educación. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, propone aumentar el sueldo a todos los trabajadores pensionados. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, se reunió con Miquel Arriola, precandidato al gobierno de la Ciudad de México, donde se comprometieron a construir nuevas líneas de metro y tren suburbano en el centro del país. En noticias internacionales, la Corte Suprema de Brasil niega la petición del expresidente Lula da Silva de detener su arresto. Más adelante, el Sistema Público de Radiodifusión estrenará una serie que muestra las ideas de destacados científicos mexicanos. Y en los deportes, hoy la selección mexicana se enfrenta a Bosnia-Herzegovina rumbo a Rusia 2018. SEP se llevó a cabo la reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas para reforzar acciones en el aprendizaje de los alumnos. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, anunció que para junio se tiene contemplado concluir la reconstrucción de escuelas que resultaron dañadas de manera parcial y total por los sismos de septiembre de 2017. Detalló que para febrero se entregarán todas las tarjetas de débito para escuelas con reparaciones menores. Tenemos que terminar el 18 de febrero, si mal no recuerdo, la dispersión de las tarjetas. Y en los otros dos casos, nuestra meta, digamos, casi fatal, es que en el mes de junio hayamos terminado los dos tipos de intervención, tanto en los de daño parcial como en los de daño total. Durante la inauguración de la reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario de Educación planteó una estrategia para fortalecer aprendizajes entre estudiantes de 15 y 16 años para la presentación de la prueba PISA en abril. Propiamente de entrenamiento, de capacitación, pero otro también de motivación. Al final del día nos parece que es un tema de la mayor importancia, es un instrumento que independientemente de críticas de carácter técnico o metodológico que pueda recibir en otras partes del mundo, lo que queremos es que nuestros chicos de 15 años, 16 años tengan el mejor desempeño que sea posible. El secretario de Educación Pública comentó que de acuerdo con la normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública en julio pasado, debe avanzarse en las comprobaciones de recursos. 9 entidades que también tienen proceso electoral este año, o sea, fin de gobiernos, y estamos en la misma tesitura. El mensaje aquí es que dejemos las cosas totalmente ordenadas, totalmente transparentes, de manera tal, porque así debe ser, por razones legales, por razones éticas y por razones políticas también, hay que decirlo con toda precisión. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y bueno, vámonos a otros temas. Le informábamos de los fuertes fríos que se están desarrollando en nuestro país, en especial en la Ciudad de México. Por ello es muy importante no bajar la guardia en temas de salud. Nos comunicamos con el doctor Cuitlaga Ruiz Matus, él es director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, con quien hablaremos de las enfermedades en esta época del frío, en especial de la influenza, que puede tener una curva ascendente en los contagios. Por ello es muy importante vacunarse. Es un placer saludarlo. Muy buenos días. Omar, ¿cómo está? Muy buen día, qué gusto saludarlo. Un saludo también para su público y para Pati, un gran saludo. Estoy a sus órdenes. El gusto es nuestro. Creo que es importante reiterar la importancia de vacunarse en estas fechas, no bajar la guardia, porque además yo he conocido casos de gente cercana, seguramente todos, de que pues la influenza sigue su curso, sigue ahí rondándonos. Sí, bueno, primero recordar, Omar, que estamos en lo que denominamos temporada de influenza. Toda la parte norte, de todo el hemisferio norte, sí, entre los meses de octubre y marzo se encuentra en lo que se denomina temporada de influenza. Recordar que esta enfermedad viral, que es altamente contagiosa, sí, sucede y existe durante todo el año. Pero es en esta temporada, repito, entre octubre y marzo, en que los contagios se incrementan debido a condiciones climáticas, básicamente. Entonces, primero que nada, recordar eso, estamos en plena temporada de influenza.
Efectivamente, los casos van a la alza. Nosotros esperamos todavía 3, tal vez hasta 4 semanas con incremento de casos para después ver si es que se sigue comportando, como lo hemos visto en los últimos años, ya un descenso. Muy importante, Omar, lo que dice usted de la vacunación. Sí. Fíjese que empezamos a vacunar desde el mes de octubre y llevamos ya un muy buen, digamos, avance en términos de la vacunación. Hemos aplicado casi el 80% de las vacunas que teníamos disponibles para la población y en este momento todavía existen ahí algún número de vacunas que pueden ser utilizadas. Recordar que son niños y niñas entre 6 meses y menores de 5 años, los adultos de 60 años en adelante, las mujeres embarazadas en cualquier momento, las personas que viven con problemas crónicos no controlados, por ejemplo, diabetes no controlada, obesidad grave, VIH, cáncer, etcétera, y el personal de salud. Esas son las personas llamadas a la vacunación. Aunque tarda 15 días en ejercer sus efectos inmunogénicos, vale la pena vacunarse, Omar. Claro. Hola, doctor, gusto en saludarte siempre, doctor. 2 preguntas. Primero, de este repunte de casos de influenza, ¿de cuántos casos estamos hablando? Y yo sé que esta pregunta podría parecer como trivial, pero es muy importante que la gente la tenga, lo que nos responda la gente la tenga clara esta respuesta. ¿Qué diferencia hay fundamental entre lo que puede ser un resfriado, una gripe común y el caso de influenza? ¿En qué momento acudir con una autoridad, doctor? Claro que sí, Pati, también te mando un abrazo, es un placer saludarte siempre. Muchas gracias por la pregunta. Estamos hablando que en este momento tenemos contabilizados 1,509 casos confirmados de la enfermedad, es decir, confirmados por laboratorio. Recordarle a tu público que el sistema de vigilancia epidemiológica en México, igual que en todo el mundo, es un sistema centinela. Solamente captamos en 542 unidades de salud que tenemos designadas en el país a los pacientes que tienen lo que llamamos una infección una enfermedad tipo influenza, al 10% de ellos les tomamos muestra. De manera tal que recordar que cuando digo 1,509 casos, no quiere decir que son todos los que existen en el país. Pero para fines de vigilancia epidemiológica, te repito, son 1,509 casos, un poco más de lo que los que registrábamos en la misma semana del año pasado. Y esperamos, te repito, tal vez 3 o 4 semanas más de incremento para después empezar a ver un descenso. Sin embargo, vale la pena acotar que los fenómenos biológicos, Pati, Omar, no tienen palabra de honor y es por eso que todos los días estamos vigilando su comportamiento. ¿A dónde acudir, doctor Cuitláhuac, las personas para poderse poner precisamente esta vacuna? ¿A cualquier centro público o privado? Es muy importante que la gente tenga claro a dónde asistir. Claro que sí, a cualquier centro del sector salud, Omar. A cualquier centro del sector salud que acudan. Ahora ya nos quedan menos dosis, ya hemos aplicado 24.8 millones de dosis de los 31 millones que destinamos para este año. De manera tal que pues es probable que si acuden a una unidad de salud no tengan esa vacuna, pues por favor que acudan a alguna otra unidad de salud, porque estamos ya avanzada la temporada de influenza y la temporada de vacunación. Perfecto. Y si me disculpas, Omar, no contesté una pregunta de Paz. Me permite, que es muy importante. Sobre influenza. Sí. Doctor, permítame, doctor. Común. Bueno, la primera diferencia, doctor, Pati, permítame un segundo. Permítame un segundo, porque es muy importante esta diferencia. Vamos a hacer una breve pausa necesaria y regresamos con usted para dar estas diferencias. Gracias, doctor. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias, Omar. Gracias. Al contrario. Continuamos con esta entrevista con el doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, sobre el asunto de la influenza. Doctor, ya para concluir esta entrevista, los síntomas concretos de la influenza y en qué momento acudir al médico a diferencia de un resfriado común. Claro que sí, Pati, la diferencia básicamente está en la intensidad y en la presentación abrupta de los síntomas en el caso de la influenza. Fíjate que inicia con una fiebre
repito, vuelvo a repetir, abrupta, mayor de 38 grados centígrados, perdón, con tos, con dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal, puede haber un mal estado general, dolor en todo el cuerpo y dificultad para respirar. Cuando se presenta cualquiera de estos síntomas o el conjunto de ellos, lo que nosotros recomendamos es acudir a su unidad de salud y no automedicarse. Pero muy especialmente cuando ya hay dificultad para respirar, es un momento muy delicado en que se debe, sin lugar a dudas, acudir al médico. Repito, nosotros recomendamos acudir al médico desde los primeros síntomas y no automedicarse, Pati. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en México al Día. Un abrazo, doctor Cuitláhuac. Gusto en saludarte. Un abrazo, Pati. Un abrazo, Omar. Fuerte Saludos abrazo para todos y a su público muy especialmente. Gracias, que tengan doctor. muy buen día. Igualmente. Gracias. Y ya está con nosotros nuestra queridísima Trixia Valle. Trixia, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy buenos días. Pues, como siempre, con diálogos interesantes. Estás en una nueva etapa de vida, en fin. Pues muchas felicidades también por estos ajustes, cambios. Y bueno, gracias. ¿qué nos cuentas? Dinos. Pues sí, como dices, Omar, la verdad es que concluye para mí un ciclo maravilloso con Fundación en Movimiento, que durante 7 años fui la directora. Hoy es mi último día, ahora sí que las golondrinas y hasta las lagrimitas, porque pues sí quise mucho ese proyecto. Claro. Pero bueno, pues ahora sí que el compromiso es con la sociedad, Claro. darle información. Por supuesto que seguiremos canalizando todos los casos que se requieran a Fundación en Movimiento. Seguimos ahora sí que de la mano, pero ya no juntos así, sino más... Tu voz es una voz de las más importantes en nuestro país sobre temas de bullying y como dices, tú ya como persona independiente siempre estás generando ese entendimiento, ese movimiento de conciencias al respecto. Así que bueno, pues ellos te extrañarán, pero bueno, también tú seguirás avanti en esto, ¿no? Claro, y algo también bien importante como tip cultural también mucho es porque mis hijos me necesitan más que nunca, tienen 3, 14 y 17 años, ¿no? 3 así chiquito. Sí, claro. Y entonces la verdad es que también dije, bueno, pues esto no va a regresar nunca, ¿no? Gracias. Entonces, pues esta decisión es triste, pero bueno, es una decisión que la verdad a muchas mamás que a lo mejor están en mi mismo caso, que están a lo mejor decidiendo este tipo de cosas, yo te apoyo, escríbeme y yo te echo porras si necesitas. Y bueno, pues de lo que vamos a platicar hoy es precisamente que en el camino a casa muchas veces encontramos que empieza a haber bullying en el transporte público. Empieza a haber, incluso ya en mi libro de Sufro Bullying puse como tipo de bullying el bullying en el transporte colectivo, en el transporte público, puesto que en los traslados pues se llegan a dar situaciones y hay como 4 situaciones muy puntuales que se pueden llegar a dar. La primera es que alguien empieza a hacer señas obscenas, ¿no? Vas en el vagón del suburbano, del metro. Un extraño completamente, ¿no? Un extraño que no tiene una intención contigo, pero que al final sí la tiene porque está viéndote a ti, volteas y otra vez, ¿no? Sí, sí, Otra es gente que está hablando con palabras altisonantes, a lo mejor en su celular, ¿eh? O sea, a lo mejor va como que se ponen aquí su audífono, pero al final pues todo el vagón se contamina con esta información y con estos gritos o pleitos o O estas entre el grupo cosas. de amigos ajeno a ti, ¿no? Exacto. Otra forma que es muy lamentable y muy triste y muy, pues que degenera mucho a la persona, es que toman el celular y empiezan a enfocar los genitales de otro usuario, ¿no? Con el fin de molestar. Y aunque no subieran o subieran el video, no importa si lo suben o no, es algo que realmente denigra, o sea, y entonces tú le dices, es que no me estés enfocando, es que yo nada más estoy aquí viendo mi celular y empiezas a hacerte de palabras. Entonces, bueno, en el sistema suburbano que empieza de Buenavista y termina en Tepozotlán, En el Estado de México, sí. en el Estado de México, conecta la ciudad con el Estado. La verdad es que se han puesto reglas muy concretas, concisas acerca de esto. Durante 7 años llevamos una campaña de prevención a las señas obscenas, a las palabras altisonantes, a esto que les digo de enfocar y también al tema de los empujones. O sea, se pueden causar accidentes graves. Ese ya sería bullying en el transporte físico, ¿no? Claro. Y bueno, pues aunque sea un extraño, pues el pasar todos los días esto, la verdad entras en un estado de molestia, ya empezaste mal tu día, angustia, frustración. claro.
porque además no puedes hacer nada, ¿no? No, y hay personas que lo usan diario y diario someterse a ese tipo de realidades, pues es muy incómodo. No, pero la pregunta más bien es, bueno, ¿y qué se puede hacer ante esto que es frecuente, que además ocurre en lugares, espacios públicos? ¿Qué pueden hacer las autoridades al respecto? Denunciar, buscar un botón de pánico. Las alarmas en estos casos funcionan muy bien, de que si algo está pasando, tú picas una alarma y en ese momento, pues o sea, el ruido siempre dispersa, el ruido es muy bueno porque dispersa de momento. Tener un sistema de denuncias. En el sistema suburbano tienen redes sociales, tienen cajas de información, todos los vagones tienen cámara. Entonces, realmente, la sugerencia es la prevención, como siempre. Tú en el suburbano vas con las pantallas en el vagón y vas viendo estas campañas preventivas de pórtate bien, haz esto, entre otros anuncios, ¿no? Claro. Pero siempre esta conciencia, me parece que también en el Metrobús, ahí de estas pantallas, podría ser una buena idea también iniciar una campaña al respecto. Y creo que hoy estamos en tiempo de señalizar, ¿no? Se ha pasado tanto al otro lado que hoy hay que volver a decirle lo bueno, bueno, y lo malo, malo, ¿no? Porque ya se desdibujó qué es, qué hasta dónde y así. Finalmente, Trixia, yo sé que todo lo que se vive en la calle, en la escuela, en fin, es reflejo de lo que pasa en tu casa. ¿Qué hacer en casa? En casa enseñar a los hijos, yo creo que por favor, gracias y buenos días, a todo el mundo se dan y a nadie se le niegan. Yo considero que hemos perdido mucho el buenos días, el por favor, el gracias, o sea, sí. De hecho, sí se hacen experimentos sociales de cuánta gente da las gracias cuando le venden un café. Creo que de 100, creo que 3 dan las gracias, ¿no? Entonces, pues volver a este ejemplo y creo que una sonrisa es lo que más puede cambiar y transformar la vida de tu familia. Empieza tu día 10 minutos antes para que no te agarren ahí las prisas de que ya todo se puso de mal humor. Y bueno, pues mi compromiso, lo reitero, es que en la sociedad, cualquiera que me quiera escribir un consejo, una orientación, por supuesto que ahí voy a estar y gracias por el espacio. Al contrario, tu voz siempre es muy importante para abordar este tipo de temas. Pues bienvenida a esta nueva etapa, tus hijos te lo van a agradecer. A la larga vas a tomar una buena decisión. Muy bien, muchísimas felicidades, Trixia. Nos vemos la próxima semana. Vamos a una pausa, regresamos. Hoy se suspendieron las clases en escuelas públicas y privadas a nivel básico en 5 delegaciones de la Ciudad de México debido a las bajas temperaturas. La Secretaría de Hacienda informó que el crecimiento de 2.3% en la economía de México durante 2017 es muestra de que el país tiene una expansión sólida. Esta mañana, el doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, nos habló sobre la vacuna contra la influenza. Es en esta temporada, repito, entre octubre y marzo, en que los contagios se incrementan debido a condiciones climáticas, básicamente. Son niños y niñas entre 6 meses y menores de 5 años, los adultos de 60 años en adelante, las mujeres embarazadas en cualquier momento, y el personal de salud. Esas son las personas llamadas a la vacunación. Más adelante, anoche se pudo observar la superluna azul. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti.
Muy buenos días, Pati, Omar, qué gusto saludarlos esta mañana. Saludo, primero que nada, como siempre, a todos los que nos sintonizan desde la señal de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa del Canal 22 y por supuesto a través de las redes sociales, en Facebook Live, a través de la cuenta Noticias México al Día y también nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y como bien ya lo estuvieron mencionando a lo largo del programa, hoy estamos viviendo un fenómeno astronómico muy especial, de que desde hace más de 150 años no se vivía aquí en la Tierra. Nadie que viva pues ha presenciado una situación así y por eso nos comunicamos hoy con Daniel Flores. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y él nos va a explicar exactamente qué significa esta superluna azul de sangre, así es como se le llama. Muy buenos días, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Sí, bueno. Bueno, buenos días, doctor. Coméntenos qué es lo que significa esta superluna azul de sangre. Claro, sí. Vamos, en varias ocasiones a lo largo del tiempo y de los años ocurre la luna llena y coincide precisamente con la distancia mínima a la Tierra, que es el perigeo. Y particularmente en este año y en enero, ocurrió el día 1 de enero, la primera luna llena del año, y justamente en el perigeo en aquella ocasión, y más o menos del orden de unos 357,000 kilómetros de distancia entre la Luna y la Tierra. Y hoy precisamente ocurrió la siguiente luna llena, y resulta que estuvo a una distancia aproximada de unos 359,000 kilómetros, o sea, hay una diferencia del orden de 3,000 kilómetros y por esa razón el diámetro aparente de la Luna fue un poquito más grande. O sea, a simple vista no lo percibimos, pero geométricamente lo sabemos. Es precisamente el logro de la mente humana a través de la comprensión de los fenómenos naturales. Estamos viendo, mientras usted explica, las imágenes en vivo que está capturando la NASA en esta transmisión especial, en esta cobertura especial que está haciendo. Y bueno, el último detalle que falta mencionar, que seguramente ahora nos explicará, es por qué luna de sangre, ¿no? Claro. Sí, bueno, con respecto a la coincidencia de luna llena y el perigeo, o sea, la distancia mínima entre la Tierra y la Luna, digamos, en los últimos años le dan esta característica o estos nombres, luna de sangre, superluna, luna azul, y simplemente son calificativos para llamar la atención. Entonces, la geometría es un poco la que expliqué hace un momento, pero en esta ocasión precisamente ocurrió un eclipse de luna. Y entonces eso es lo que la hace ya más característica, porque normalmente cuando hay un eclipse de luna, la luna se pone roja, y eso tiene que ver con la cantidad de polvo en la atmósfera de la Tierra y la luz que llega a la luna precisamente le da una coloración rojiza. O sea, todos los eclipses de luna en los últimos años, aquí en México, han tomado esa característica de luna roja durante los eclipses totales de luna. Así es, y bueno, aunque tenía muchos años que no se daba este fenómeno, no pasará tanto tiempo para que volvamos a vivir algo así, ¿cierto? Sí, bueno, o sea, realmente cada año ocurren los eclipses, y entonces simplemente tenemos que estar pendientes de cuándo aparecerá el próximo. Perfecto. Y bueno, para que coincida otra vez la superluna o la llamada superluna y la luna azul, pues será un tiempo considerable, pero no tanto como el que había pasado desde la pasada. Justamente. O sea, estas, digamos, caracterización en cuanto a fechas o intervalos de tiempo, tiene que ver con igual la disposición geométrica del sistema Tierra-Luna, y particularmente medir esta distancia. O sea, nosotros, me refiero yo al género humano, o sea, ya tenemos la posibilidad de determinar cuándo está ocurriendo una distancia mínima y podemos medir la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, eso es, digamos, un logro, como comentaba hace un momento, de la mente humana. Entonces, en ese sentido, el hecho de saber estos detalles de la mínima distancia o la superluna, digamos, ese es precisamente el logro que tenemos nosotros como seres humanos en la comprensión de los fenómenos naturales. Perfecto. Aquí quisiera comentarle el próximo eclipse de luna
déjeme ver, ahí te le digo, un segundito nada más, es el día 27 de julio. Perfecto. Pero desgraciadamente no se observará aquí en la República Mexicana. Pues estaremos Entonces, pendientes de estos fenómenos astronómicos impresionantes. Le agradecemos mucho por haber tomado esta comunicación y pues seguimos en contacto para seguir analizándolos. muy bien, hasta luego. Hasta luego. Y precisamente desde Tula, Hidalgo, está nuestro compañero Omar Vera, porque para los prehispánicos, para nuestros antepasados, también tiene una importancia muy especial este fenómeno. Vamos contigo, Omar. Buen día, Ana Cristina. Nos encontramos en la zona arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo, junto a un grupo de astrónomos y arqueólogos para presenciar este increíble evento. Para platicarnos sobre la relevancia de verlo desde este sitio, nos encontramos con el astroarqueólogo Arturo Montero. Arturo. Buenos días, pues estamos en un lugar excepcional. Sabemos que la erudición de las culturas mesoamericanas tenían una capacidad para poder predecir con un cierto grado de certidumbre los fenómenos celestes como los eclipses. Nos sentimos afortunados porque estamos siendo testigos de un fenómeno que desde 1866 no se veía y no será visible hasta el año de 2028. Sabemos por documentos prehispánicos, como es el Códice de Dresde, que tenían una capacidad de certidumbre para poder predecir estos fenómenos. En algunos casos, para algunos grupos todavía indígenas de nuestro país, es una cuestión de temor y de asombro ver cómo la luna cambia en su textura y en su color. Hoy aquí desde la zona arqueológica de Tula somos testigos de esta erudición ancestral en la cual los edificios mesoamericanos estaban orientados a los astros, en una visión donde todo es uno, la tierra y los cielos. Muchas gracias, Arturo. Ana Cristina, regresamos contigo al estudio. Gracias, Omar. Y bueno, cabe destacar también que la NASA está haciendo un estudio interesante sobre cómo cambia la temperatura de la Luna en cuestión de horas cuando sucede este eclipse, cuando ya no le da la luz del sol, y esto pues nos ayudará a entender mucho mejor los componentes de nuestro satélite natural. Esta es la información hoy y vamos a una breve pausa. No se vayan, esto es México al Día. Gracias por continuar con nosotros. Una nueva serie televisiva mostrará las ideas brillantes de los científicos mexicanos. Descubriendo Ideas, la nueva producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, se propone cambiar la percepción que existe sobre los científicos y la ciencia. A la ciencia en México lo que le urge es que se divulgue, porque mientras no haya suficiente divulgación no va a haber suficiente apoyo. El programa, dedicado a la memoria del investigador y divulgador René Drucker Colín, mostrará el esfuerzo y el trabajo disciplinado y responsable que imprimen los científicos mexicanos en cada uno de sus proyectos. Queremos contar el detrás de cámara de la ciencia, el lado humano de la ciencia, con sus fracasos y con sus eurecas. A lo largo de la serie, que consta de 13 capítulos, se presentarán proyectos innovadores que persiguen un beneficio social. En este esfuerzo de divulgación científica, se darán a conocer investigaciones desarrolladas en universidades públicas y privadas e instituciones de gobierno. Universitarios de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de la Salle y proyectos apoyados por CECITI, que el doctor Drucker, antes de su muerte, había avalado y apoyado. Una planta piloto de biodigestión con residuos de nopal que genera gas metano y electricidad. Una tecnotienda enfocada a apoyar a las tiendas de barrio. Una granja deshidratadora, una mano robótica y un medidor de agua inteligente. Estos son algunos de los proyectos desarrollados por científicos mexicanos que se podrán ver en pantalla. En la ley que le da origen al SPR está la exigencia de divulgar cuestiones de ciencia y tecnología, y entonces nos las ponen fáciles porque ustedes hacen la ciencia y nosotros nos ponemos la camarita enfrente y se resolvió el asunto. Descubriendo Ideas se transmitirá próximamente a través del canal 14 del SPR. Para México al Día, Rufino Enríquez González.
Es nuestro miércoles de emprendedores y está con nosotros Alonso Soriano. Él es director general de Chocolates de La Mora, con quien vamos a hablar de esta empresa que además tiene, pues podríamos decirlo, un sentido social también, ¿no? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por estar aquí y que nos hables de tu proyecto. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, somos Chocolates de La Mora. Este es un proyecto que inicia cerca de 2007-2008. Lo que hace mi mamá es retomar la receta de la familia, de la elaboración del chocolate. Y en 2012 yo me integro a este proyecto para darle estructura y formalidad y crear la empresa, que es ahora Chocolates de La Mora. Actualmente les comentaba, cerramos el 2017 con una producción poco arriba de las 12 toneladas en un año, ¿no? Algo que en un principio iba a ser impensable. Y han sucedido cosas muy interesantes, como la parte de la inclusión de mujeres madres solteras que al día de hoy trabajan con nosotros, tienen un empleo seguro, con sueldos competitivos, que la mayoría de ellas no había tenido un empleo más que lavar ajeno, planchar y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pues muy interesante, sobre todo porque además retoman pues algo que es muy importante en nuestra cultura gastronómica, el chocolate, el cacao. Nos platicabas fuera del aire que utilizan pues los elementos puros del cacao, ¿no? Para desarrollar esto. ¿Cómo surge esta idea? Digo, este espacio especializado para emprendedores, gente joven, gente emprendedora. ¿Cómo surge esta idea? Ya lo decías que viene de tu mamá, pero ¿en qué momento dan ese salto para poderlo establecer de forma más competitiva? Bien, nos fuimos dando cuenta, asistimos mucho a ferias, a eventos que están enfocados al sector turístico y restaurantero, y nos dimos cuenta que desafortunadamente, a pesar de que México le da el cacao al mundo, consumimos más chocolates que vienen de fuera y que además son dulces con sabor a chocolate, ¿no? O sea, ni siquiera están hechos con cacao. Entonces encontramos un nicho de mercado en los hoteleros y restauranteros en los cuales estaban regresando a los productos de antes, ¿no? Productos elaborados de manera artesanal, de productos con insumos naturales de muy buena calidad. Entonces era algo que nosotros ya hacíamos habitualmente en Campeche. A mí me tocó tomar chocolate con pan en casa de mi tío, de mis abuelos. Y pues bueno, fue ahora sí que llevar la tablilla de chocolate que se hacía en casa en muchos hogares de Campeche, llevarla ya a la parte de empresa, ¿no? Entonces empezamos primero a entrar a algunos parques ecoturísticos del sureste, luego a cadenas de restaurantes, de hoteles. La gente fue prefiriendo, los chefs, la gente de los restaurantes, nuestro producto por el rendimiento, la calidad y el sabor, un sabor de chocolate y a cacao, ¿no? Que tiene que además tiene muchísimas propiedades de las cuales nos vas a hablar, pero el asunto de la inclusión es un tema muy importante, sobre todo hoy en día, la inclusión de género, ¿no? En este tipo de proyectos. ¿Por qué se les ocurrió eso? Bueno, pues mira, mi mamá es madre soltera, sacó adelante a 3 hijos, yo soy el menor de ellos, y pues nosotros fuimos buscando personas para que trabajaran con nosotros. Empezamos con una señora que también es madre soltera, era cabeza de familia, y de ahí se fueron dando las cosas, se fue todo alineando para ir incorporando a más mujeres, ¿no? Y además que viven cerca de donde está nuestra pequeña planta, ¿no? Entonces es gente que vive en los alrededores de la colonia, de la comunidad, y madres solteras. ¿Con qué instituciones, cómo logras tú tener ese tipo de juego para impulsar, cambiar de nivel y posicionar una empresa? Bueno, en 2015 fuimos apoyados por un proyecto del INADEM. En aquel momento era la convocatoria 1.4, ya la redujeron y es la 1.3. Fue el momento medular, ese brinco de tener una producción quizás mensual de cerca de 100 kilogramos de cacao, de chocolate, pasta de chocolate, allá cerca de la tonelada de chocolate, ¿no? Entonces recibimos un apoyo para infraestructura. ¿Económico? Sí, infraestructura, equipamiento y capacitación. O sea, eso fue un detonante. Ustedes se acercaron, tú te metiste a investigar, ¿fue fácil esa relación? Bastante fácil. La verdad que en este momento ha sido, todos los medios están al alcance, o sea, no hay pretexto, ¿no? para ello. Bueno. Perfecto, pues es un gran proyecto, sobre todo por lo que implica, ¿no? Que es hacer un producto artesanal, 100% mexicano, me imagino que con muchísimas propiedades, o respetando las propiedades del chocolate, que no sé si las puedas decir de manera breve. Es muy bueno para la salud cardiovascular,
es creo, la principal. Te ayuda también a hacer muchas muy buenas conexiones neuronales y estimula la felicidad. Pues, ¿qué más? ¿Qué más que eso? eso? Es muy importante, estimular la felicidad. Muchísimas gracias, felicidades. No, hombre, gracias a ustedes, un Vamos gusto. a una pausa, regresamos a México al Día. Bueno, vamos al Muchísimas resumen. gracias. Durante su primer discurso del Estado sobre la Unión, el presidente Donald Trump afirma que las fronteras abiertas promueven la proliferación de drogas. Reitera la construcción de un muro. Hoy se suspendieron las clases en escuelas públicas y privadas a nivel básico en 5 delegaciones de la Ciudad de México debido a las bajas temperaturas. El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que invertirá en la educación. Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena, propone aumentar el sueldo a todos los trabajadores pensionados. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, y el aspirante al gobierno capitalino, Miquel Arriola, se comprometieron a construir nuevas líneas del metro y tren suburbano. En noticias internacionales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista negra en la que se incluye a 96 oligarcas y 114 altos funcionarios rusos. Y en los deportes, la selección mexicana se enfrenta hoy a Bosnia y Herzegovina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasen una excelente mitad de semana. Fue un placer informarnos. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Gracias a Miguel González, que nos acompaña en el lenguaje de las señas. Hasta luego. Chao, la luna.